Bueno, empezamos esta hora a las 7 de la mañana con voces de protagonistas, porque hay algún tipo de conflicto en el gremio judiciales de Mendoza, porque dicen que el Ministerio de Trabajo de la Nación estaría preparando la intervención del gremio de los judiciales, que es por haber caducado el mandato de la conducción de Carlos Ordóñez y no haber avalado las elecciones que dice habría ganado Adriana Domínguez, en los últimos meses. Vamos a hablar con Adriana Domínguez para analizar este tema que de concretarse dejaría sin representación a los trabajadores de la justicia mendocina. Adriana, Luis Vidal, Rebeca Rodríguez Viñolo y Gustavo Hospitaleri en la mesa de Buen Día Ciudadano. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Gracias, Adriana. Bueno, este conflicto que ya tiene bastante tiempo y que parece que hay un nuevo capítulo, ¿no? Intervención del Ministerio, ¿esto puede pasar, Adriana? Bueno, mira, nosotros estamos bastante preocupados por la actitud, no solo del Poder Ejecutivo Nacional, sino del Poder Ejecutivo Provincial, respecto al manejo de la situación de nuestro sindicato. Vemos con mucha preocupación también el rol de algunos medios. El diario Centenario, por ejemplo, no es la primera vez que sale a decir que según dichos del Ejecutivo sería intervenir nuestro sindicato. Raramente después es replicado por otros medios, sino que lo dice desde diciembre, lo viene diciendo para ser más exacto. Después seguido por otro medio televisivo que hace lo mismo. Pero también tienen en común algo estos dos medios, que es el tema de la violencia mediática que suelen ejercer hacia mi persona. ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué crees que esto sucede? Yo creo que hay medios que son adictos al poder político, otros medios que son independientes, pero que algunos se dedican justamente a formar opinión, y en este caso particular de estos medios, a formar opinión antitrabajadora, es decir, en contra de los trabajadores. No así otros, en donde, bueno, me da mucho placer, especialmente en sus mesas, porque está Daniel, una persona que yo respeto enormemente, y no es lo mismo, por eso nosotros hacemos esas diferencias, pero sí nos resulta llamativo como algunos medios negocian algunas noticias que no son nuevas. Nosotros nos vienen diciendo eso desde diciembre. Nosotros hemos apelado administrativa y judicialmente esa resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, y estamos esperando esas resoluciones. Mientras tanto, en esta provincia, con el gobernador Cornejo, nos encontramos que al final del camino todo terminó como nosotros lo anunciamos, con un decreto. En realidad no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que somos díscolos, es decir, para Casino, para SUTE, para todos aquellos que no quisieron entrar en esa especie de sociedad de ajuste, es decir, el gobierno viene ajustando y después hay gremios que se convierten en socios de ese ajuste, avalando este tipo de aumentos que todos sabemos, y no hay consultora ni oficial, ni opositora, ni neutra, que no diga que este año llegará por lo menos al 25%, que el año pasado fue del 42%, los trabajadores se llevaron el 25%, 2 o 3, en el mejor de los casos 30%, que hubo una diferencia entre la inflación y lo que se llevaron los trabajadores, que no se ha tenido en cuenta durante este aumento, ni la tendrían en cuenta, porque no somos parte de su proyecto político, sino todo lo contrario, somos un entorpecimiento. Entonces, todo ese conjunto, con la complicidad del gobierno provincial, con la complicidad de la Subsecretaría de Trabajo y con la terrible complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que ya hemos visto cómo trabaja. No es el de los trabajadores, es el de los empleadores, es el de los empresarios, porque sale incluso en contra de jueces que fallan a favor de los trabajadores. En el caso de los bancarios, un escándalo lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo.
sin contar innumerables conflictos en los que no ha intervenido correctamente. Toda esa maniobra termina en estos rumores de intervención. Todas estas maniobras saca a la luz su machismo también. Yo he sido muy maltratada por esos medios, lo que supuestamente en la ley se llama violencia mediática. En otros he sido tratada muy bien. O sea, han mostrado la hilacha permanentemente con nuestros sindicatos y de cómo son, y de lo que están dispuestos a hacer con tal que un sindicato que lleva peleándose, lo nombro a Daniel porque nos conocemos de hace tantos años, con todos los gobiernos, de todos los sindicatos, y que sabían que le iba a decir que no, había que destruirlo. A eso estamos viviendo en este momento. Adriana, yo te escuchaba con mucha atención y bueno, mi pregunta siguiente era justamente sobre esta posible intervención, pero vos lo decías recién, ¿no? Son rumores, no hay nada en concreto, ¿no? No, para nada. De hecho, insisto, están todas las instancias apeladas. Si así todo, este gobierno provincial, la complicidad del Nacional, lo hicieran, bueno, simplemente sumarían un escándalo más a toda esta novela, por llamarlo de alguna manera. Otro escándalo más de los que tiene Macri y Cornejo. Tal vez no seríamos tan importantes como el caso Correjo, por supuesto, pero es un escándalo más y habla de lo que son. O sea, ellos han venido no solamente a saquear, sino también a llevarse la dignidad de los trabajadores, ofreciéndole este tipo de cosas, destruyendo sus condiciones de trabajo, flexibilizando sus condiciones de trabajo para quedar bien con los organismos internacionales. Creo que los trabajadores tenemos una gran oportunidad en este momento, en esta crisis que estamos atravesando. Demostrar nuevamente que los trabajadores no conquistamos derechos nada más porque el patrón nos dio esa posibilidad, sino que la peleamos en la calle, y primero estuvo el hecho y después el derecho, es decir, primero vinieron aquellas huelgas del siglo XX, principios del siglo XX, fines del XIX, y después se generó el derecho de huelga y demás. Tenemos que ser capaces de nuevamente demostrar con hechos que los trabajadores no los pueden atropellar. Bien, Adriana, ¿qué tal? Buen día, Rebeca, saluda. Buen día, Rebeca, un placer. Igualmente para nosotros. Ahora, gracias. La pregunta obligada es cómo sigue la historia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de fuerza que ustedes han planificado? O básicamente, ¿cuál es el plan de lucha en el que están basados para seguir adelante, para seguir mostrando este descontento, pero a la vez no dejar de luchar por sus derechos? Bueno, nuestro plan de lucha es justamente la lucha, es justamente seguir indagando con los compañeros, problematizando con los compañeros. En varias asambleas hemos recorrido la provincia, hemos tenido el placer de poder hablar con los compañeros y realmente darnos cuenta que están muy preocupados por la situación. Yo les voy a contar, si me permiten, dos ejemplos de lo que significan las reformas de Cornejo, porque ese es otro tema. Mientras que a nosotros nos entretienen con esta historia de intervención sí, intervención no, que si la lista ganadora, que si no me dejan asumir, y soy la primer mujer también que ganó el sindicato en 70 años de historia del sindicato, lo cual habla también de un gobierno machista. Hay dos casos que ustedes me gustaría que lo sepan. En el General Alvear y en todo el sur de la provincia está prevista la implementación de lo que nosotros conocemos como el CPP en la provincia, en los departamentos del sur, del que soy orgullosamente originaria de San Rafael. Pero en el caso de Alvear, el juzgado de instrucción antiguo se convertiría en fiscalía de instrucción, haciendo lo mismo, básicamente, no cambia demasiado, pero bajo el otro régimen. Intentan, con un acuerdo con la municipalidad de Alvear, que quiere llevarse los laureles por haber traído el CPP, llevar ese juzgado a 2 kilómetros de donde está en este momento, en donde ni siquiera llegan las líneas de colectivo.
La gente, el pueblo que va a buscar justicia, habitualmente es de clase media o media baja, con recursos bastante limitados. Por eso nosotros decimos justicia para todos, porque siempre se privilegia la de los más poderosos y en defenestración del que está más abajo. En ese caso, ese juzgado se lo lleva 2 kilómetros, en donde la gente de Boven, Villatuel, Real del Padre o cualquier otro lugar que esté alrededor y sea jurisdicción de ese juzgado de instrucción, tendrá que llegar a la terminal. ¿Y en qué medio no se sabe? Andar 2 kilómetros para llegar a la citación. Ese es la justicia que acerca a la gente en Cornejo. Otro caso, Unidad de Violencia de Género. Hace 20 días fue inaugurada, sí, con bombos y platillos. Una ley que salió después de tantas compañeras muertas. Y por supuesto el Estado no ha hecho ni un 10% de lo que hace falta, no hay refugios. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Inauguran esa Unidad de Violencia de Géneros. En el momento de su inauguración, en enero ya había acumulado 560 causas. Y hace 10 días ya tenía 280 detenidos a su cargo. Lo que nadie dice, que esa fiscalía funciona con 9 auxiliares en total en 2 turnos y 4 fiscales. ¿Ustedes piensan que esa carga de trabajo que tienen los compañeros puede ser humanamente soportable durante mucho tiempo? Entonces, reformas igual sin presupuesto, igual a no hay justicia para nadie. ¿Se entiende? Sí. Contra eso vamos, contra eso ellos han generado esta cuestión del sindicato para que nuestro sindicato esté débil y no pueda salir a denunciar esto y a pelear estas cosas. Pero bueno, nosotros, como preguntó Rebeca, estamos dispuestos a seguir dando batalla. No vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de denunciar las atrocidades que se hacen dentro del Poder Judicial, los acomodos del Poder Judicial, que ustedes saben, lo hemos hecho infinidad de veces, porque creo que la legalidad es una cosa, pero la legitimidad nosotros la hemos adquirido a lo largo de muchos años de lucha, más todos los que vienen por adelante. Bien, Adriana, vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que suceda allí en el gremio judicial, cómo va a ser entonces lo que va a hacer el gobierno y el Ministerio de Trabajo principalmente con ustedes, si estos rumores de los que se hablan se concretan o no, así que bueno, estaremos en comunicación en el futuro próximo. Muchas gracias por contarnos cuál es la realidad de lo que se está viviendo allí en ese sector tan importante para la justicia, tan importante para la sociedad como son los judiciales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y totalmente a disposición. Les mando un abrazo. Un abrazo. Adriana Domínguez, quien debería ser la titular del gremio judiciales, quien ganó las elecciones y que por alguna razón que por ahí no se termina de entender, no la dejan asumir en su cargo. Ella decía en algún momento, bueno, gobierno machista, son 70 años de un gremio que fue manejado por hombres, bueno, también gremio machista, ¿no? Porque obviamente si es el gremio el que no elegía mujeres o no daba lugar para que las mujeres llegaran a ese lugar, ¿no? El lugar máximo de judiciales aquí en la provincia de Mendoza. Esperemos que se resuelva porque se quedarían sin representación muchos trabajadores. Claro que sí, que dijo textual, soy la primera mujer que ganó el sindicato en 70 años de machismo. Exactamente.